Hola a todos, bienvenidos otra vez a un nuevo video, gracias por estar siempre apoyando. En esta oportunidad vamos a un tema histórico bastante interesante. ¿Se recuerdan haber escuchado ustedes alguna vez eso de las 14 familias oligarcas de El Salvador? Pues bien, eso tiene un trasfondo histórico bastante amplio y eso de 14 familias normalmente sí se refiere a eso por la referencia a los 14 departamentos, es decir, uno por cada familia, pero no es tan así tal cual como se plantea. Aunque la oligarquía del café realmente estaba compuesta más o menos de 40 familias, unas más grandes y más influyentes que otras, pero eso es lo que se ha llegado a determinar. Se dice que 19 fueron las más fuertes, las más poderosas, por eso se vino reduciendo hasta llegar a 14, que se decían las más influyentes. Y es cierto, hay algunos apellidos que tienen décadas en la historia, como terratenientes, poderes fácticos que han llevado el rumbo del país en el pasado y han tenido mucha influencia y poder en este, y nació una nefasta clase explotadora donde un pequeño grupo se enriqueció bastante y empobreció a muchas otras personas y la mayoría de la gente de a pie, ¿no? Entonces, esta gente era muy inteligente, se reorganizó y armó un buen ejército para reprimir a la gente y seguirse enriqueciendo. Eran personas muy ricas, hacendadas y muy poderosas familias que tenían antepasados criollos aparentados afines a ellos. Por ello se apoderaron del comercio internacional del café principalmente y otro tipo de industrias en El Salvador que a medida que iba avanzando el tiempo esto los fue fortaleciendo a ellos y los puso en lugares donde tenían mucho poder para llegar a manejar el país prácticamente a su antojo. En términos de riquezas, control de tierras e influencia sostenida tanto económico como político, la familia Dueñas sobresalió muy por encima de las otras familias oligarcas. Se podría decir que la familia Dueñas ha llegado a ser la más poderosa dentro de los oligarcas a lo largo del tiempo en el país, tanto con poder económico, social y político. A mediados del siglo pasado, el café se convirtió en la piedra angular de la economía de exportación en El Salvador y los primeros en introducir el cultivo de café fueron los colonos europeos, más o menos 1820-1830. Sin embargo, la expansión masiva del café como cultivo comercial se dio a partir de la década de 1840 con el presidente Eugenio Aguilar. Por lo tanto, esta plantación se intensificó dentro de la economía y mucho más durante la presidencia de Gerardo Barrios, avanzando algunas décadas, lo que llevó a muchas reformas que beneficiaron a varias familias involucradas dentro del cultivo del café, en lo cual estaban muy incrustados la familia Dueñas. Y la combinación de varios beneficios políticos dentro del poder, principalmente en las presidencias del Ejecutivo, que es el que le dio muchas ventajas a lo largo del tiempo. Pero partiendo de la época de la independencia de El Salvador, todos saben, 1821, los criollos conformaban la oligarquía añilera. El Salvador también tiene mucho pasado con el añil y eso también se fue diluyendo en el tiempo a medida que tomaba auge el café. Entonces los criollos tenían una alianza con el clero y alcanzaron la independencia política. Tanto que la independencia tuvo sus matices meramente de intereses político-económicos aquí, pero eso es otro tema. Este grupo conquistó el poder, pero no lograron afianzarse como clase dominante y rápidamente fueron desplazados por un nuevo grupo económico, es decir, los criollos anteriormente que estaban. Y estos que llegaron eran con un espíritu más empresarial y mejores condiciones materiales para desarrollarse, eran mucho más voraces. La oligarquía salvadoreña es el producto histórico de tres procesos principales que van interrelacionados. La producción del café, su auge, cómo llegó a transformar la economía de El Salvador, y esto después con las exportaciones, el comercio internacional, ya no a nivel local, sino que exportación, dinamización de El Salvador y en tercer punto el inicio y el desarrollo de los bancos comerciales en El Salvador. Alrededor de estas tres actividades económicas se fue formando núcleos empresariales bastante duros y de inmigrantes que gradualmente fueron resolviendo sus contradicciones y fueron unificándose por sus propios intereses. Y esas son las tres grandes raíces que explican el surgimiento de la oligarquía salvadoreña, que perduró prácticamente, podríamos decir, un siglo, con altos y bajos, pero ha estado ahí por aproximadamente 100 años. Y de ahí regresaron y han continuado hasta la actualidad. Si no, analice usted esas grandes construcciones que están como la Gran Vía, las Cascadas, Multiplaza, entre otros, en las entradas del Gran San Salvador. Eso tiene como muchos antecedentes históricos ese auge y ese poder económico de las grandes oligarquías. Se aprovecharon de varias reformas, acumularon muchas propiedades y explotaron bastante la agricultura, incluida la clase trabajadora. Pero volviendo a la familia Dueñas, ellos se convirtieron técnicamente en la familia más poderosa y notoria en la historia de El Salvador, gracias a su papel central en la economía cafetalera y la capacidad que tuvieron para diversificar sus actividades en sectores claves de la economía. Se destacaron inicialmente como terratenientes en el occidente del país, en las regiones de Santa Ana y Aguachapán,
porque estas zonas eran bastante ideales para los cultivos de café. Y a medida que el mercado, la industria fue creciendo, se convirtió esto, como saben, en el producto principal de exportación para el país a finales del siglo pasado. Y por eso aprovecharon el auge para expandir sus posesiones de tierra y construir un imperio completo en el país a lo largo de muchos años, que comenzaron a gestarse durante la época colonial. Estos colonos tuvieron tierras y privilegios que se mantuvieron a través de algunas generaciones, desde esa época más o menos en términos de la independencia, y comenzaron a acumular cantidades de tierra, lo que les permitió integrarse mucho a una élite que comenzó a controlar el país incluso previo a la independencia. Varios nombres podían destacarse dentro de la familia Dueñas que tuvieron mucha incidencia en la consolidación de esta clase oligarca. Por ejemplo, Antonio Dueñas, que ayudó con la expansión de tierras en el occidente del país, es decir, tierra para ellos, ¿no? David Dueñas, con mucha influencia en el círculo académico del país. Rafael Mesa Dueñas, que sí estuvo metido en muchos puestos políticos para cuidar sus intereses personales y familiares. Clara Dueñas, esposa del presidente Fernando Figueroa, que su matrimonio consolidó una de las alianzas más fuertes en la oligarquía cafetalera y los gobiernos de turno. Y así muchísimos otros que podríamos mencionar. Pero el más prominente nombre que usted encontrará en la historia de las oligarquías de El Salvador es Francisco Dueñas Díaz. Reforzó el estatus de su familia predominante con la naciente banca en El Salvador. A pesar de muchos golpes, pérdidas de hegemonía, pleitos, porque siempre nada es perfecto entre la misma oligarquía, pero su permanencia ha sido evidente a lo largo de muchos años y como destacaron por encima de algunas otras familias oligarcas. Francisco Dueñas ocupó la presidencia de la nación en varias oportunidades, ya sea por ser interino o por elecciones. El primer interinato vino en 1851, luego ya después por votaciones, 1852 al 54, y una breve ausencia, nuevamente vuelve después al poder, 1856 al 58, y el último y más prolongado periodo, 1863 al 71. Todos estos años, periodos presidenciales, que aunque no eran muy largos, más o menos 2 años, todos ellos le sirvieron para consolidar muchísimo más su influencia y el poder hegemónico de su familia como oligarcas y terratenientes. Francisco Dueñas fue uno de los políticos más importantes en El Salvador en el siglo pasado. Nació en San Salvador, 1810, en el seno de la familia que todavía era de base criolla, y eso le permitió acceder a una muy buena educación, y que en esos tiempos era algo muy importante para los círculos tanto de la élite local, comercial, también como en lo político. Su posición desde pequeño fue muy privilegiada, le permitió un ascenso en el poder muy acelerado. Desde joven, Francisco se involucró en la vida política, se unió a muchas fuerzas con otros miembros de la élite a lo largo de 1820 y 30. Durante estos primeros años de independencia, las élites luchaban entre liberales y conservadores, dominaron la política del país, esta lucha de poder que siempre ha estado, como obviamente, pero la figura de la familia Dueñas comenzó a imponerse, a destacarse a medida que se fue consolidando mucho más el poder del lado de los conservadores en El Salvador. Y estos defendían una estructura de gobierno que favorecía directamente a la Iglesia Católica y, por obvias razones, a la élite terrateniente. Francisco Dueñas, por sus influencias y por estar incrustado en la política, para 1851 asumió el cargo de presidente provisional después de un golpe de Estado, como muchas veces ha sucedido en El Salvador, contra el presidente José María Silva. Durante el mandato de Dueñas, la inestabilidad política se enfrentó a algunas dificultades inherentes a que era una todavía joven república. Para 1852 fue nombrado presidente ya constitucional y durante su gobierno, ya más posicionado, adoptó varias políticas que favorecieron muchísimo más a todos los cafetaleros y los intereses de los conservadores, que era el binomio que estaba dentro de la política en disputa. La economía del país en ese momento ya era bastante fuerte y muy dependiente del café, y esto les terminó beneficiando muchísimo más a él y su familia. Para 1856, debido a la inestabilidad interna que siempre estaba y las tensiones con varios sectores del país, Francisco Dueñas fue destituido por una rebelión liderada por un personaje muy importante en la historia de El Salvador, el general Gerardo Barrios, aunque posteriormente al regreso de tropas de Nicaragua removieron al general Barrios en la jefatura del ejército y sucedió entonces el que en su momento era vicepresidente, Dueñas. Entre ambos acordaron deponer al presidente Rafael Campo en el proclama que hizo Gerardo Barrios, que fue uno de los que luchó bastante en El Salvador durante estas rebeliones. Y en ese momento acordaron que no reconocían más la autoridad que de, en ese momento, el vicepresidente Francisco Dueñas, pero posteriormente, como él estaba el segundo al mando, fue enviado a dialogar con el presidente Campo y proponerle los términos para que él renunciara.
Pero Dueñas, al llegar y a pesar de tener un acuerdo con el general Barrios, Dueñas lo traicionó y lo denunció públicamente en Cojutepeque, mientras juraba lealtad al presidente Campo. La crisis se resolvió porque se rindió el general Barrios ante el presidente Campo mediante la intervención del coronel José María Martín. Desde ese momento, la enemistad entre ambos, Dueñas y Barrios, fue muy notoria hasta que tuvo un desenlace bastante feo. Después que Francisco Dueñas fue nombrado presidente provisional, marcando el regreso de los conservadores al poder en El Salvador, significó un cambio bastante drástico para muchas reformas liberales que había intentado o impulsado el general Barrios. Posteriormente, al paso de los años, Barrios fue capturado, juzgado y ejecutado en 1869 bajo el gobierno de Francisco Dueñas. Es decir, se salió con la suya de traicionarlo, de enjuiciarlo y de ejecutarlo. Esto porque Barrios después intentó volver al poder. Hay un video de esto si quieren verlo en los anteriores. Y la ejecución del general fue una de las represalias políticas de los conservadores en contra de los modelos liberales que tenía el general. Debido también a su gran liderazgo y apoyo a muchos sectores, Dueñas tuvo un papel decisivo en la persecución y ejecución del general, lo que consolidó en ese momento todavía más a la oligarquía y las enquistó todavía más en el poder por varios años. Posteriormente, Dueñas se centró en fortalecer la relación con la Iglesia Católica y mantener el sistema del poder oligárquico. Además, promovió varias leyes y medidas que beneficiaban cada vez más a la clase terrateniente, como el establecimiento de políticas que protegían a las grandes propiedades de tierra dedicadas al cultivo del café, es decir, todas sus posesiones. Sus gobiernos también estuvieron marcados por mucho autoritarismo, por la represión a cualquier intento de levantamiento que estaba, porque ya había sufrido algunos, y el país continuaba siendo una nación muy polarizada, con un profundo conflicto entre los liberales que buscaban una modernización y los conservadores que defendían mucho el orden tradicional que había estado establecido. Pero como todo, nada es para siempre. En 1871, el descontento con su gobierno llevó a otro levantamiento militar encabezado por el general Santiago González y ahora sí lograron derrocar a Francisco Dueñas. Este golpe de Estado fue parte de una serie de muchos cambios políticos que marcaron el fin de los gobiernos conservadores y el inicio de una nueva era que costó posicionarse, pero avanzó mucho en las luchas de poder en El Salvador. Todos los miembros de la poderosísima familia Dueñas aprovecharon el auge del café y otros cultivos, así como el crecimiento de la banca, que tuvo orígenes muy modestos en su tiempo, pero comenzó a tomar bastante poder. Se desarrolló bajo el manto de las familias oligarcas. Todo esto se utilizó de manera bastante estratégica. Su poder político les permitió comprar fincas, el uso de mano de obra barata de muchos campesinos sobreexplotados, el monopolio del café, les permitió establecer relaciones directas con importadores y comerciantes internacionales. Aunque el café fue el principal motor económico, los Dueñas también aprovecharon otros cultivos que acompañaban la economía de las fincas, como el azúcar y el cacao. La combinación de estos cultivos permitió que la familia mantuviera bastante estabilidad económica, incluso cuando el precio del café fluctuaba, bajaba considerablemente. A nivel internacional, la necesidad de financiamiento y el crédito también aumentó. Entonces, los Dueñas, como parte de la élite terrateniente, jugaron un papel bastante crucial en la creación y el control de los primeros bancos del país. Estuvieron vinculados a la creación del Banco Salvadoreño, muchos se van a acordar de ese nombre, que fue de las primeras instituciones financieras del país. Luego, por medio de los bancos, toda esta oligarquía adquirieron más poder ya económico, tenían mucha influencia en el sistema financiero, comenzaron a otorgar créditos entre sí mismos y aseguraban que las políticas bancarias favorecieran a las élites económicas, pero no a la clase trabajadora. De este modo financiaron sus plantaciones, la compra de nuevas tierras, y esto los terminó de volver casi dueños de todo El Salvador. Todo ese poder de la banca les permitió también asegurarse que otros actores económicos dependieran de todo su andamiaje, de todas sus instituciones, para obtener recursos, permisos y cualquier otra cosa, y que no pudieran crecer económicamente hablando. Esto limitó mucho el desarrollo de pequeños y medianos productores. Aseguraron de esta manera sus intereses como terratenientes y fueron protegidos por muchísimas décadas. Y también el fuerte vínculo que tuvieron con la Iglesia Católica y el ejército salvadoreño. Esas instituciones los mantuvieron muy protegidos y sostenidos en el tiempo. Por sus intereses económicos se vieron en la necesidad de fortalecer la infraestructura nacional, con más inversiones como la construcción de ferrocarriles y puertos que facilitaran el transporte de la producción agrícola y mejoraran la eficiencia en la exportación del café. Al paso de las décadas y la suma de todos los acontecimientos antes mencionados, la familia Dueñas, como ha podido observar, y por ende apoyadas y ligadas a otros oligarcas, se hicieron con el total control del cultivo, la venta del café, la banca, las tierras, el poder político, el poder militar
y fueron el pilar fundamental para la consolidación de un sistema oligárquico. Por consecuencia, todos estos años reinó una economía muy desigual, social y económicamente hablando. La influencia de estas familias oligarcas comenzó a caer a mediados del siglo pasado, especialmente después de una serie de eventos que transformaron tanto la política como la economía del país. Por ejemplo, la reforma agraria de 1980, muchos la van a recordar, que fue una de las principales razones de la pérdida de poder de grandes familias terratenientes. Fue impulsada durante el gobierno de la Junta Revolucionaria de Gobierno. Esta reforma tenía como objetivo distribuir las tierras a los campesinos por la desigualdad que existía, lo que terminó afectando directamente a las grandes familias oligarcas, incluyendo, por lógica, a la familia Dueñas. Con esto se expropiaron muchas tierras y se les redujo el control sobre la producción agrícola y, por lógica, su influencia política y económica. También se gestaron varios movimientos sindicales y luchas sociales de obreros que comenzaron a organizarse para exigir mejores condiciones laborales y vida. Esto también afectó directamente a las grandes familias y estos levantamientos fueron como el preámbulo de la guerra civil. Y ya con el conflicto, posteriormente en pleno auge, las familias oligarcas sufrieron una reducción en su influencia todavía más drástica. El conflicto civil cambió la dinámica del poder político, favoreciendo a las fuerzas militares y a sectores que apoyaban una agenda de reformas estructurales. Y esto redujo en cierta manera los poderes de las élites empresariales tradicionales con estas familias que hemos conocido. Y ya en el siglo XXI pues se ha diluido un poco más. Ya no se puede decir 14 familias, aunque siguen existiendo oligarcas, personas que han influenciado el poder político a lo largo de las últimas décadas, pero ya no es como lo hemos planteado en la historia de El Salvador. Sigue existiendo grupos empresariales que presionan, que quieren gobernar de facto. Y bien, eso ha sido un resumen bastante corto, un poco conciso, de la familia Dueñas puntualmente y de cómo un poder oligarca estuvo en El Salvador por mucho tiempo. Pero bueno, ¿qué conocía usted de esta historia? ¿Cuáles son algunos datos que no sabía? Pues puede comentar. Gracias a todos los que siempre están conectándose, siempre están apoyando esta comunidad, el contenido. Muchísimas gracias. Cuídense, nos vemos. Hasta luego.